Dice el apóstol Pablo, no tiene importancia si fuiste o no circuncidado, lo que importa es obedecer los mandamientos de Yahweh. Hoy día, mis amados hermanos, vamos a hablar un poquito de la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? ¿Qué fue la circuncisión? Primero, hay que entender que la circuncisión es parte de la ley. Segundo, vamos a entender qué cosa es la ley. Una vez que entendamos qué cosa es la ley, entenderemos el resto. La palabra ley viene, o más bien dicho, se tradujo en lugar de la palabra Torá. La palabra Torá es una palabra hebrea de las escrituras originales. La palabra Torá significa instrucción. Cuando nosotros entendemos que la palabra Torá significa instrucción, entonces nosotros entenderemos que instrucción es todo este libro, de Génesis, Apocalipsis. Esto es Torá. Esto es la instrucción del Eterno, de Génesis, Apocalipsis, dado directamente a un pueblo escogido, que él mismo lo ha escogido desde el principio, el cual lo llama que es su esposa, que se divorció, y que ahora, con la venida del Mashiach, donde resucitó de los muertos, él se va a volver a casar otra vez con esa esposa, ahora preparándose como novia, según la encontramos en Apocalipsis. Entonces, comprendiendo que la palabra Torá significa instrucción, abraza todo este libro. Y es o ha sido mal traducido en las Biblias modernas como ley. Por eso es el problema, que hay tanta confusión, que cuando se habla de ley, unos piensan que se habla solamente de los 10 mandamientos. No, los mandamientos son parte de la ley, son parte de la Torá o parte de la instrucción, porque los 10 mandamientos solamente son lo básico que el Eterno, es más, los escribió aparte en 2 tablas y se las dio a Moisés. Esos 10 mandamientos que forman parte de la instrucción o de la Torá, de toda la Biblia. Entonces, entendiendo qué cosas este libro es la instrucción del Eterno desde el principio. Por ejemplo, nadie puede quebrar algo que no existe. Por ejemplo, muchos dicen que el primer hombre creado, que es Adán, no tuvo mandamientos. ¿Cómo no va a tener mandamiento? ¿Cómo no va a tener Torá, instrucción, si lo que quebró Adán era instrucción, era Torá, era mandamiento? Que le dijo el Eterno: de todo árbol podrás comer, mas del que está en medio, de él no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Entonces todos sabemos que lo que Adán hizo es precisamente lo que el Eterno le prohibió, y lo que quebró Adán fue Torá, fue instrucción, fue la instrucción que el Eterno al primer hombre se la dio en aquel entonces. Esa es la instrucción, y de ahí para adelante se viene dando esta instrucción que hoy en día conocemos de Génesis, Apocalipsis. Todo ahí se encuentran los relatos de los antepasados y hasta la generación en la cual vivimos. El misterio del Creador
es bastante profundo, que necesita mucho de estudiar para entender. Por ejemplo, hay el reino de Yahweh, hay un sacerdocio que nosotros no conocemos, aparte del sacerdocio levítico, donde precisamente es conocida esta circuncisión. Hay un sacerdocio que es desconocido por la humanidad. ¿Por qué? Porque casi muy poco se relata acá en las escrituras, pero para los entendidos es más que suficiente lo poco que hay. ¿A qué sacerdocio me refiero? Me refiero al sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec es un personaje que se encuentra en unos escritos de Abraham, que no están precisamente acá, pero en esos escritos de Abraham también se encuentra lo que posiblemente Moisés escribió, el Génesis que está acá, en esos escritos. Entonces ahí es donde encontramos con detalle ese sacerdocio, que es este personaje llamado Melquisedec, donde el salmista dice, hablando de Yeshua, que Yeshua sería semejante para ser comparado con el sacerdocio de Melquisedec. También el libro de Hebreos lo habla. Pero lo que yo quiero decirte es que hubo un sacerdocio, el sacerdocio de Levítico no fue el único, sino que antes del sacerdocio levítico hubo otro sacerdocio que tú y yo no habíamos conocido. ¿Y dónde o cómo se trabajaba esto? Para eso existía una ciudad llamada Shalem o Salem, que es la misma hoy conocida como Jerusalén, pero es ahí donde este Melquisedec salió al encuentro de Abraham, que era el sacerdote del Elohim Altísimo. Salió al encuentro de Abraham. Entonces, ese sacerdocio podemos entender nosotros que se estableció después de la salida de Noé, donde Noé salió con su familia, y de un hijo de Noé viene la línea de Abraham, Isaac y Jacob y el mismo Mesías. Entonces podemos entender que de ese linaje, el hijo de Abraham de Noé es Shem. De él viene Yeshua, de él viene el linaje de Yeshua, los patriarcas que hoy conocemos. De ahí posiblemente viene ese sacerdocio que apareció con Abraham, al encuentro de Abraham, que venía de la ciudad de Salem, la ciudad de paz de aquel entonces. Esto quiere decir que ese sacerdocio llegó hasta Abraham, pero con Abraham, una vez que se establece, una vez que el Eterno saca a su pueblo Israel de Egipto, es ahí donde entrega el sacerdocio levítico. Pero también antes de este sacerdocio de Melquisedec, de Noé para atrás hasta Adán, hubo otro sacerdocio. Los patriarcas que encontramos, de donde parte el linaje de Yeshua mismo, de Sed, el hijo de Adán, Matusalén, Enoc, hasta el mismo Noé. Ese fue otro sacerdocio que tú y yo no conocemos.
porque después del diluvio, en la cuenta que fue un mundo nuevo. Bueno, entonces esta circuncisión, que vamos hoy día a ampliar un poquito, esta circuncisión se la da a Abraham antes de que existiese el pueblo de Israel. El Eterno llama a Abraham y solo por la fe, Abraham, como lo dice aquí, por ejemplo, vamos a leer un poquito, como lo dice Romanos, el apóstol Pablo, 4:11, dice aquí el apóstol Pablo: la circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Yahweh ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a la fe. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos dice, precisamente, cuando Yahweh llama a Abraham, es cuando él ya creyó, él todavía no estaba circuncidado, sino que ya cuando él fue llamado por el Padre Yahweh, ahí se le entrega a él la circuncisión. ¿Para qué? Para entender eso, mis amados hermanos, vamos a ir a lo físico un poquito para entender. Y vamos a hablar de un rebaño aquí terrenal. Un hombre que tiene aquí ganado, vamos a hablar por ejemplo de ovejas, cabras. Un hombre que tiene ese tipo de ganado tiene un corral, ¿verdad? Porque afuera hay más cabras, más ovejas, pero ese dueño, para conocer a las suyas, les pone señal. En este caso nosotros conocemos que les ponen señal en su orejita, ya sea la oveja o la cabrita. Entonces, esa señal el pastor reconoce que son suyas. Y sin embargo, hasta los animales conocen a su amo. Por eso también dice el profeta Isaías, en Isaías 1, hasta el mulo, hasta el asno conoce a su dueño, pero Israel se comporta peor que eso. No conoce a su amo. Entonces, eso es lo que pasa en lo espiritual en el reino de Yahweh. La circuncisión se la dio el Abba Yahweh a Abraham una vez que él ya creyó. Cuando Abraham creyó no existían las 12 tribus de Israel, ni siquiera existía Isaac. A Abraham el Eterno le hace la promesa donde él bendeciría a todas las naciones por medio de Abraham, Isaac y Jacob, donde iba a venir la bendición que era Yeshua. Cuando entendemos tú y yo eso, entonces ahí sacamos, o más bien dicho, ahí no entran las religiones. ¿Por qué? Porque esa bendición que viene por medio de Abraham, Isaac y Jacob es el pueblo de Israel, donde todas las naciones que creen en el Mesías pasan a formar parte de ese pueblo o de esa iglesia llamada Israel. Entonces, pero volviendo a la circuncisión, el Eterno le entregó a Abraham como señal de que él pertenecía con su rebaño al Eterno. Después de Abraham, él mismo se circuncidó a Abraham. Y después que nació su hijo Isaac, circuncidó a su hijo Isaac. Después de Isaac nacieron Jacob. Y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel, donde todos ellos fueron circuncidados como
señal que pertenecían al Eterno como pueblo escogido. Entonces, ¿y por qué decimos esto? ¿Por qué? Porque en el tiempo de ellos, igual como hoy día, habían otras naciones, habían personas de todo tipo que no pertenecían al pueblo de Israel. Pero si alguien quería pertenecer al pueblo de Israel, porque en aquel tiempo se compraba esclavos, alguien quería pertenecer al pueblo de Israel tenía que circuncidarse para pertenecer al pueblo de Israel. Esa era la señal, circuncidarse y comenzar a guardar el pacto de Yahweh, que era los sacrificios que tú ya conocemos. El sacrificio especial, que era el símbolo de Yeshua el Cordero. Entonces, todo eso tenía que hacerse. Y todo eso era parte de la ley que está acá, parte de la instrucción. Entonces, cuando entendemos tú y yo eso, cambia, porque muchos confunden cuando hablamos de la ley, o más bien dicho, cuando hablamos de los 10 mandamientos, confunden a los 10 mandamientos con cualquier tipo de ley. Y no es así. Los 10 mandamientos no tienen que ver nada con la circuncisión, nada con el sacrificio del cordero, nada con el calendario de Yahweh, etcétera, etcétera, etcétera. Los 10 mandamientos solamente son lo que el Eterno nos demuestra, 10 pecados del hombre, que es lo básico de una persona para volverse a su creador, ser perdonado de esas 10 transgresiones, por decirlo de esta manera, y comenzar a ser guiado por esos mandamientos una vez que se convierte el hombre. Entonces, eso es lo que significaba la circuncisión. Habiendo entendido esto, repetimos, porque en aquel tiempo, cuando Abraham y su descendencia venían siendo circuncidados como pueblo escogido de Yahweh, habían otras naciones, habían los filisteos, los saduceos, los moabitas, los domitas, tantos habían ya. Ellos no pertenecían al pueblo de Israel, porque, como les digo, los que querían pertenecer al pueblo de Israel, ellos se circuncidaban y comenzaban a guardar el pacto de Yahweh. Entonces ahí pertenecían al pueblo. Mientras tanto, no. Y lo mismo hoy día sucede, solo que nosotros no lo vemos. Hoy día sucede lo mismo, nada más que la circuncisión ya no existe. En lugar de la circuncisión existe el bautismo. Por eso el día de hoy todo el que quiere pertenecer al pueblo de Israel tiene que aceptar a Yeshua primero, ser bautizado y ser incluido en el pueblo de Israel para pertenecer al pueblo de Israel. Ya la circuncisión no se aplica, porque eso era solo mientras llegaba el Mesías. Eso no quiere decir que esa ley ya caducó. Esa ley está como ejemplo, como enseñanza de que cómo se ha venido dando el camino de la salvación. No es que ya no vale, no es que no está vigente, o más bien dicho, no es que ya fue abolida, no, ninguna ley es abolida, porque todo este libro es instrucción del Eterno para su pueblo, para que su pueblo conozca a su Creador y conozca de qué manera Él viene rescatándolo de todo tipo de transgresión hacia Él. Entonces, eso es lo que vino siendo la circuncisión. Ahora, cuando el Mashiach viene, amados hermanos, cuando el Mashiach viene, él incluso fue circuncidado. ¿Por qué fue circuncidado? Porque él todavía no moría. Porque él todavía estaba cumpliendo
que ya estaba llegando al final el tiempo de la exposición, porque ya estaba llegando el tiempo en que él iba a entregar la vida por todo el pecado del mundo y sobre todo por aquellos que creerían. Por eso lo circuncidaron a él a los 8 días de nacido, tal como mandaba. Es más, él vino a hacer la voluntad del Padre, como dice, ¿no? Entonces, era obvio que tenían que circuncidarlo. Además, los padres que eran creyentes, los padres de él, según José y María, eran creyentes que guardaban los mandamientos de Yahweh fielmente, dice la escritura. Entonces, cuando él, pero aquí cambia todo, cuando él se hizo ya adulto, joven, entonces cogió vuelta lo que dejaría él, el ejemplo de cómo salvar al resto de la humanidad después de su ascendida al cielo. Y eso lo encontramos en Mateo 3, Mateo 3, 13 creo que es. Sí, Mateo 3, 13 en adelante, donde Yeshua va al profeta Juan, que estaba bautizando a toda la gente que venía a él arrepentida. Bautizaba, y en una de esas aparece Yeshua el Mesías. Y entonces Yeshua acude donde estaba Juan y Juan le dice: yo necesito que tú me bautices, entonces ¿por qué tú vienes a mí? Pero Yeshua le dijo: permite que esta vez sea así, porque tenemos que hacer lo que Yahweh exige. Para cumplir lo que Yahweh exige, dijo Yeshua. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Entonces es ahí donde Yeshua comienza a dar el ejemplo de que el hombre, para ser salvo, primero tenía que arrepentirse y acudir al bautismo correspondiente, donde la escritura mismo afirma que cuando el hombre se bautiza, recibe el Espíritu Santo. Por eso dijo el profeta Juan Bautista: detrás de mí viene uno que los bautizará con fuego. Se refería al Espíritu Santo, con fuego. Toda persona que se bautiza es para recibir el Espíritu Santo y crear un nuevo hombre. El viejo hombre ha pasado y una nueva criatura delante de Yahweh. Por eso es que, hermanos, cuando una persona entiende la palabra, no es el ser humano que entiende, es el Espíritu de Yahweh en la persona que hace que entienda, y por ahí mismo pues es el Espíritu de Yahweh que hace a la persona conocer qué cosa es verdad y qué cosa es mentira. Bueno, entonces partiendo de eso, entonces después encontramos, hermanos, más adelante, que incluso los enemigos de Yeshua eran los fariseos, eran los cuales no aceptaban el bautismo, pero estaban muy tercos en seguir con la circuncisión. Aún más, porque cuando todavía Yeshua luchaba con ellos, Yeshua todavía no moría. Entonces era peor para los judíos, que él les decía que tenían que bautizarse. Y ellos no podían entender, porque ciertamente, pues, humanamente ellos entendían, ¿no?, que para pertenecer al pueblo de Yahweh tenían que hacer la circuncisión y sacrificar los animales, que ellos lo hacían. Pero lo que no aceptaban era el bautismo. Por eso Yahweh envió un mensajero, que era el profeta Juan, que preparara el camino. Y entonces, ¿cuál era el camino que vino a preparar el profeta Juan? Era el bautismo. Era el mensaje, la prédica de Juan, que clamaba en el desierto: arrepiéntanse de sus pecados y bautícense. Entonces, ese era el mensaje de Juan.
Entonces dijo, pero detrás de mí viene uno que los bautizará con fuego. Entonces, eso se refería ¿cómo se llama? El profeta, que cuando él viniera, se iba a bautizar en el fuego, en el espíritu, en agua y el espíritu. Por eso cuando Yeshua le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que si no naces del agua y del espíritu, no podrás ver el reino de Yahweh. Entonces, eso significa que la circuncisión no era precisamente, solamente era una señal, como habíamos comprobado, ¿no? Solamente era una señal de un rebaño que pertenecía a Yahweh. Entonces, cuando Yeshua después ya asciende al cielo y quedan los apóstoles, en este caso bastante nos aclara, es Pablo. Pablo luchaba mucho con los judíos que no querían dejar la circuncisión. Por eso, mira, dice aquí Pablo en Gálatas 5:2, dice, presten atención, yo Pablo les digo lo siguiente, si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Yahweh, entonces Yeshua no les servirá de nada. Gálatas 5:12. ¿Cómo me gustaría, dice, que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? O sea, Pablo nos aclara muy bien y nos deja bien claro que la circuncisión solamente era una señal con el pueblo de Yahweh y que esa práctica ya no se daba después del Mesías, que para pertenecer al Mesías ahora había que bautizarse, volverse a Yahweh de todos tus caminos malos y arrepentirte y bautizarte para pertenecerle a Yahweh y comenzar a guardar sus mandamientos. A guardar sus mandamientos, donde los 10 mandamientos no tienen que ver absolutamente nada con la circuncisión. Por eso es que el apóstol Pablo mismo dice en 1 Corintios 7:19, no importa si fuiste o no circuncidado, lo que importa es obedecer los mandamientos de Yahweh. Ahí sí se refiere Yahshua, el apóstol, a los 10 mandamientos. Pero yo delante estaba viendo en la Tanaj, ¿sabes lo que dice en la Tanaj? En 1 Corintios 7:19 dice, no importa si fuiste o no circuncidado, lo que importa es obedecer los mandamientos de la Torá, dice aquí, los mandamientos de la Torá. Como ya habíamos descifrado lo que significa Torá, instrucción, lo que significa es obedecer los mandamientos que están dentro de esta instrucción, que son los 10. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. No importa, en otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo, no importa que tú seas peruano, ecuatoriano, colombiano, chileno, argentino, estadounidense, español, no importa, o que tú pertenezcas a esta religión, a aquella, a la otra, no importa lo que importa aquí para pertenecer a Yahweh es arrepentirse, bautizarse y comenzar a obedecer los mandamientos que están dentro de esta instrucción, que son los 10 mandamientos básicos que nos enseñan esos mandamientos, amar al Eterno y amar al prójimo. Solamente eso es lo importante de los 10 mandamientos, que tú conoces lo que significa amar al Eterno y lo que significa amar a Yahweh. De eso se trata las 2 tablas que Yahweh mismo escribió y se las dio a Moisés para dárselas a su pueblo Israel. Y a aquellos que somos hoy día su pueblo Israel, que no ha dejado de ser Israel su pueblo, él continúa siendo su pueblo Israel. Entonces, yo quiero leerte un poquito acerca de esto, porque el apóstol Pablo lo que nos dice también en Romanos 2, acerca de la circuncisión, lo dice Pablo. Dice aquí, presta atención lo que dice aquí. Va a hablar de la circuncisión
y lo que es un verdadero israelita. Dice, pues no es un verdadero israelita solo por haber nacido de padres israelitas, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No. O sea, aquí lo que Pablo nos está diciendo, o sea, tú no puedes ser, tú no eres Israel precisamente porque hayas nacido allá en la nación de Israel. No, lo que Pablo está diciendo, tú puedes ser Israel, puedes ser peruano, ecuatoriano, colombiano, chileno, argentino, puedes ser un israelita, pero cuando tienes circuncidado el corazón, que es obedecer los mandamientos de Yahweh. Y vamos a ver por qué. Romanos 2:29 dice, no, dice el apóstol Pablo, un verdadero israelita es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Yahweh. Recto, o sea, eso significa cuando tú obedeces los mandamientos, es ahí cuando tienes el corazón recto delante de Yahweh. Dice, la verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Yahweh, el Espíritu que recibes cuando te bautizas, por el Espíritu de Yahweh. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Yahweh y no la de la gente. Aquí, ¿qué nos está diciendo Pablo? Que el verdadero israelita es el que tiene el corazón circuncidado, no la carne. La persona que está circuncidada el corazón es un cambio en su corazón que por el Espíritu, dice, por el Espíritu, y el Espíritu de Yahweh nos enseña que obedezcamos sus mandamientos, que por eso llegamos a ser rectos y justos delante del Eterno cuando obedecemos sus mandamientos. Y vamos a ver por qué. Por ejemplo, el profeta Jeremías dice en Jeremías 31:31, profecía cumplida en Hebreos 8, que lo vamos a ver inmediatamente. Aquí vamos a confirmar que el pacto que Yahshua hizo en el Nuevo Testamento es con su pueblo Israel. Y vamos a ver por qué. Jeremías 31:31 en adelante dice, se acerca el día, dice Yahweh, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice Yahweh. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice Yahweh. Escucha aquí, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Nota aquí lo que dice. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de su corazón y las escribiré en su mente y en el guacho. ¿Y cuál es la instrucción de Yahweh? Esta, donde están adentro esos 10 mandamientos que tú y yo debemos conocerlos de memoria, cada mandamiento. Ese es cuando tú conoces los 10 mandamientos de memoria y los pones en práctica, es cuando Yahweh los escribe en tu mente y en el corazón. Eso es lo que está diciendo aquí Jeremías y también Hebreos. Ya. Dice. Ya. Esta es la profecía de Jeremías. Ahora, me puedes decir tú, me podrá decir usted, ¿no? Me puede decir usted, bueno, pero ese es el Antiguo Testamento. Yo te dije, pues les dije que les iba a comprobar que el pacto que vino a ser Yahshua fue con su pueblo Israel. Y esto lo confirma esta misma escritura de Jeremías, está en Hebreos 8:8 en adelante. Dice Hebreos 8:8 en adelante. Pero cuando Yahweh encontró defecto en el pueblo, dijo, ¿cuál pueblo? Israel. Llegará el día, dice Yahweh, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel. Hebreos 8:8.
Este pacto, dice, este pacto no será como el que hice con sus antepasados. Son las mismas palabras del profeta Jeremías. Dice, este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice Yahweh. Versículo 10. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice Yahweh. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Las mismas palabras del profeta Jeremías las encontramos en Hebreos 8 al 10. Qué maravilloso. Con esto, con solo esta escritura, yo te confirmo que el pacto que vino a hacer Yahshua fue con su pueblo Israel. Y eso lo confirmamos también en Lucas 22:20, donde dice, donde Yahshua coge una copa de vino y dijo, esta es la copa del nuevo pacto que hago con mi pueblo, dice Yahshua. Si tú te das cuenta, esa palabra que dijo, este es el nuevo pacto que hago con mi pueblo. Y vamos a ver cómo lo dice, vamos a verlo en Lucas. Esto se encuentra en Lucas 22:20. Vamos a leerlo como dice. Lo mejor es ir al texto para que no haya confusiones. 22:20. Aquí está. Lucas 22:20 dice, después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Yahweh y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes, le dice a sus apóstoles. Sus apóstoles eran las 12 ovejas que llamó primeramente Yahshua como representación de su pueblo Israel, aunque una oveja era negra, la cual es Judas, que más tarde traicionaría a Yahshua, pero así es. Por eso es que no todos los que se convierten al Mesías seremos salvos, porque a veces, como dice por ahí un dicho, el pan se quema en la puerta del horno. Así pasa con el pueblo. A veces nos podemos quedar afuera estando dentro, ¿no? Entonces, es lo que pasó con los 12 apóstoles. Y dice aquí, vamos a leer de nuevo el texto. Dice, después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Yahweh y su pueblo, dice Yahshua. Y su pueblo. Ahora, ¿cuál es el pueblo? Aquí la pregunta es, ¿y cuál es el pueblo de Yahshua? O de Yahweh, que es el mismo. Es lo mismo, ¿va? ¿Cuál es el pueblo? ¿A qué pueblo se refería Yahshua cuando dijo entre Yahweh y su pueblo? ¿Cuál es el pueblo de Yahweh? La pregunta es. Puedes investigar, mi amado hermano, de Génesis Apocalipsis. Usted no va a poder encontrar otro pueblo que no sea de Yahweh, Israel. Eso es lo que estaba haciendo como Mashiach, el Eterno. De venir, dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Yahweh y su pueblo. Precisamente lo que está diciendo Hebreos 8:8 al 10 y Jeremías del 31 al 33. Es lo mismito que está diciendo. Ahora, si no quieres creer, pues tenemos más. El texto favorito que tiene, por ejemplo, el Vaticano, de Mateo 16:18. Ahí dice clarito, aquí, en esta Tanaj, dice, y a ti te digo, Pedro, Kepa, que significa roca, y sobre esta roca yo restauraré la asamblea de Israel. Eso es lo que dice acá, en la Tanaj. Pero si tú lo quieres entender, amado amigo, en tu Biblia cristiana, también lo puedes entender. ¿Sabes por qué? Porque así dice en la Biblia cristiana. Y a ti te digo, Pedro,
Ya no serás Simón, sino que te llamarás Pedro. Y sobre esta roca yo construiré mi iglesia, dice. Ya, aquí la pregunta es, mi iglesia, dice Yeshua. Te pregunto, ¿y cuál es su iglesia de Yeshua? ¿Cuál es? ¿Cuál es la iglesia de Yeshua? ¿A qué iglesia se refería en el entonces que estaba hablando Yeshua? A su pueblo Israel, al que estaba derramando, o más bien dicho, tomando la copa de vino, que será el nuevo pacto entre Yahweh y su pueblo. Entonces, o sea, todo se trata cuando entendemos. Aquí el problema de la humanidad ha sido que las religiones, todas las religiones, le quieren imponer su religión a Cristo, decirle que esa es su iglesia. Es lo que han hecho los hombres. Han creado sus religiones y vamos, pongámosle a Cristo, que es la iglesia de Cristo. Así trabaja la mentira, así trabaja el engaño, así trabaja el enemigo, más bien dicho. Crea tu religión, por allá, por acá, y dáselas a Cristo. Dile que esa es su iglesia. Y Cristo no conoce esas iglesias, porque su iglesia es Israel, tal como lo confirman todas las escrituras. Y hay más, por ejemplo, por eso yo digo, más bien dicho, las escrituras dicen que Yeshua vino para ser pastor y rey de Israel. Esto lo confirma Lucas 1, 32 al 33, que dice Yahweh. Y tendrás un hijo, le dice a María, que será y lo llamarán Hijo del Altísimo. Y Yahweh le dará el trono de David, y él reinará sobre Israel para siempre. Qué maravillosa profecía, de verdad. Y Yeshua reinará sobre Israel para siempre. Lucas 1, 32 al 33. Él reinará como rey de Israel para siempre. Y también él es pastor de su pueblo Israel. ¿Dónde está esto? Mateo 2, 6. Y tú, Belén, eres la menor entre las ciudades de Judá, porque de ti saldrá un gobernante. Ese es Yeshua mismo, el gobernante, el gobernador de Israel. Un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Qué maravilloso, de verdad. Yo no sé por qué las personas rehúsan, endurecen el corazón al Eterno y no se arrepienten para comprender estas maravillas que el Eterno tiene para ti. Pero si usted, amado amigo, no se arrepiente, el Eterno no puede revelarte estas cosas. Él revela solo a aquellos que vienen a Él arrepentidos, pero verdaderamente arrepentidos, y aceptan la voluntad de Él, no la voluntad de la religión, y mucho menos los mandamientos y tradiciones de las religiones. Así no trabaja Yahweh. Yahweh trabaja, revela el misterio de su reino a aquellos que verdaderamente se vuelven a Él. Y nos hace bastante claro el apóstol, las escrituras más bien dicho, que la verdadera circuncisión es la del corazón. Cuando el hombre se arrepiente, se vuelve a su Creador, bautizándose y recibe el Espíritu, entonces hay un cambio en su corazón. Es el Espíritu que transforma su corazón entendiendo el misterio de su reino. Y cuando el corazón es cambiado por el Espíritu, pues el creyente tiene que amar al Eterno guardando sus mandamientos, tal y como lo dice Yeshua mismo en Juan 14:15. Si me amas, entonces guarda mis mandamientos. Y versículo 21, los que aceptan mis mandamientos, los 10 mandamientos, y los obedecen, esos son los que me aman, dice Yeshua. Entonces, eso es lo que tiene que hacer
la persona cuando se vuelve su creador, demostrarle que ciertamente lo ama obedeciendo sus mandamientos, porque el apóstol Juan también lo deja claro, primera de Juan 5:3, amar a Yahweh significa obedecer sus mandamientos. Entonces, con esto yo creo que queda clarísimo de entender cómo podemos demostrarle que amamos al Eterno. La circuncisión, mis amados hermanos, solamente fue una señal, que ya te lo explicamos, que es como un personaje aquí en la tierra que tiene su rebaño, que señala a sus cabritos, sus ovejas, para saber que esas son de él, que le pertenecen. Así mismo el Eterno, eso es lo que pasó hasta la venida del Mesías. Él tenía su pueblo, que la circuncisión, como dice el apóstol Pablo, era una señal del pacto de su pueblo con Yahweh hasta la venida de Yeshua. Pero de ahí comenzaría, en lugar de la circuncisión, el bautismo, porque antes se tenía la circuncisión, pero no había bautismo. Bueno, o sea, podemos decir que el bautismo reemplazó a la circuncisión. Por eso en los tiempos de Pablo se encontraba con los fariseos que querían seguir circuncidando a los gentiles que se convertían al pueblo de Israel. Y entonces Pablo dice, en lo que acabamos de leer en Gálatas 2, creo fue, que habían perturbadores que querían seguir circuncidando a la gente. Pero estas gentes que querían circuncidar a la gente que se quería convertirse al Mashiach, no los llevaban a bautizarse, sino que querían circuncidarlos y no el bautizo. Cuando hoy en día la gente, para ser salva, hay que aceptar el bautismo para salvarse, como dijo Yeshua en Marcos 16:16. Vayan y prediquen por todas las naciones. El que cree y se bautiza, ese será salvo. Más el que no cree es el que no va a querer bautizarse, y ese ya es condenado. Eso, palabras, las dice el mismo Mashiach. Entonces, mis amados hermanos, aclarando un poco esto de la circuncisión, pues esperando que sirva de beneficio y de bendición para muchos, y tratemos, hermanos, pues de que entendamos la voluntad del Eterno. De eso se trata, de hacer la voluntad del Eterno para poder entrar a ese reino inmerecido, que no lo merecemos, hermanos. Somos salvos ciertamente por gracia, no por obras, no por sacrificios, por hacer sacrificios. Como dijo el profeta Samuel, es mejor obedecer a Yahweh que llevarle sacrificios, porque hoy en día vivimos en un mundo donde se han engañado a sí mismos que haciendo sacrificios se van a ser salvos, y todo tipo de sacrificios hace la humanidad el día de hoy. Si vemos en las religiones, hay gente que hacen sacrificios de caminatas, de ayunos a las imágenes, en todo sentido, ¿no? Si hablamos de la religión del Vaticano, hacen sacrificios caminando de rodillas, gateando, caminando de una provincia a otra, para ir a rendirle un culto a un ídolo que no tiene aliento de vida. Dice el profeta Jeremías, tiene ojos, nariz, boca, orejas, manos, pies, pero nada puede hacer. A eso hacen sacrificios. Y si hablamos en el mundo evangélico, lo mismo, hermanos. Hacen sacrificios de ayuno, hacen sacrificios de oraciones. Pero Yeshua dice, o más bien dicho, el Eterno dice, todo el que ignora, el que no hace caso a la ley, a la instrucción, hasta su oración es abominable delante de él, dice el Eterno. Esto está en Proverbios 28:9. Todo el que no hace caso a la ley, su adoración o su oración es abominación delante del Eterno. Entonces, hermanos, tratemos de entender y de hacer la voluntad del Eterno, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino solo aquellos que hacen la voluntad
de Yahweh que está en el cielo, dijo Mashiach en Mateo 7, del 21 en adelante. Con esto me despido, amados hermanos, esperando que sea de bendición esta reflexión acerca de la circuncisión. Gracias, que el Eterno te bendiga y hasta una próxima oportunidad. Shalom y shalom.